Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades respiratorias constituyen un grupo de las dolencias más frecuentes y dentro de ellas las de origen infeccioso. Esta tarde conversaremos sobre lo más importante de las neumonías, una enfermedad que nos afecta desde la niñez hasta la vejez. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nelly, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para comenzar me gustaría que nos dijeras en qué consiste la neumonía. Bueno, las neumonías son procesos inflamatorios que afectan el tejido pulmonar y que son causados mayormente por agentes infecciosos. Las neumonías o neumopatías inflamatorias, como también se le llama, se clasifican de diversas maneras. Por ejemplo, de acuerdo a su origen, pueden ser infecciosas o no, y dentro de las infecciosas tenemos las neumonías bacterianas, virales, entre otros agentes. También se clasifican acorde al lugar que ocupan, o sea, a la porción del pulmón que afecta esta enfermedad, siendo las bronconeumonías aquellas neumonías que se extienden a los bronquios y se diseminan incluso a otras partes del árbol respiratorio. Y las neumonías típicas o clásicas son aquellas que afectan un solo lóbulo del pulmón. También esta enfermedad puede identificarse o clasificarse de otras maneras, y es en referencia al origen de la infección, o sea, en qué lugar se establece la infección. No es lo mismo una neumonía adquirida en el ambiente doméstico, en la comunidad, que una neumonía adquirida dentro del hospital, o también llamadas neumonías nosocomiales, o sea, tienen sus diferencias. Todas estas clasificaciones son importantes para establecer el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Doctor, ¿existen factores o condiciones concretas que aumenten la posibilidad de padecer neumonía? Aunque en teoría cualquier persona que se ponga en contacto con estos gérmenes patógenos puede adquirir una neumonía, no es menos cierto que hay factores o condiciones que facilitan o incrementan los riesgos de padecer la enfermedad. Vamos a ver en pantalla cuáles son esos factores. Edades extremas de la vida, o sea, la niñez y la ancianidad, el alcoholismo y el tabaquismo, la desnutrición y el hacinamiento, la diabetes descontrolada, las cardiopatías descompensadas como la insuficiencia cardíaca, las enfermedades respiratorias crónicas previas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la debilidad del sistema inmunológico. Profesor, ¿y cuáles son los síntomas que indican la presencia de una neumonía? Los signos y síntomas de las neumonías son muy variados, Ney. Sin embargo, hay algunos de estos síntomas y signos que se consideran clásicos, o sea, que son los más frecuentes, los que más se ven en estos pacientes. Entre ellos tenemos la tos con expectoración característica, la falta de aire, el dolor torácico, la fiebre, que puede llegar a ser muy alta, y la toma del estado general. Esos son los síntomas más frecuentes, más generales de estos padecimientos, independientemente de la causa que los produzca. Sin embargo, hay también otros síntomas que caracterizan a los diversos tipos de neumonía. En cambio, en las edades extremas de la vida, como la niñez, la lactancia y la ancianidad, el cuadro clínico de la neumonía puede diferenciarse, puede variar un poco. En los niños muy pequeños, una cianosis, o sea, una coloración azulosa de la piel y las mucosas, puede ser un indicio de neumonía. Un trastorno en el sueño, el niño esté muy agitado, cuando tiene una respiración muy acelerada, o sea, puede llegar a tener aleteo nasal, o sea, la naricita se dilata continuamente en la inspiración, puede ser un síntoma en la niñez, en la infancia, en los lactantes, de neumonía. Y en los adultos mayores, o sea, en los ancianos,
hay algunos síntomas importantes de la neumonía que pueden faltar. O sea, es frecuente ver que en los pacientes mayores las neumonías pueden cursar prácticamente sin fiebre o con una febrícula muy escasa que no orienta hacia la gravedad de su estado. Y eso es importante. Otras veces, estos ancianos más bien lo que sufren es una toma del estado general sin muchas manifestaciones respiratorias. Eso indica que el médico tiene que estar alerta para, en estos casos poco típicos, sospechar el diagnóstico y hacer el diagnóstico. Doctor, ¿y cómo es que se comprueba el diagnóstico de esta dolencia? Bueno, sospechar la presencia de una neumonía cuando el caso muestre los síntomas esenciales, clásicos de la enfermedad, no es difícil, porque son síntomas bastante orientadores para el médico de que estamos frente a una neumopatía inflamatoria. Eso es una realidad. Pero a veces los cuadros no son tan clásicos, no son tan típicos, sobre todo, como ya habíamos dicho, en edades extremas de la vida. Y en estos casos es mucho más necesario el uso de algunos medios diagnósticos para corroborar la presencia de la enfermedad. El más importante de ellos es la radiografía de tórax. Profesor, ¿y el tratamiento de estos pacientes es el mismo para todos los casos? Como ocurre en muchas enfermedades infecciosas, Neiva, el tratamiento de la neumonía debe ajustarse a ciertos parámetros. En primer lugar, a la magnitud o la intensidad de la infección, su localización y algunas otras características que permiten ajustar el tratamiento. Cuando se trata de una persona previamente sana y el cuadro no es tan intenso, se puede tratar incluso en la casa a través de antibióticos orales supervisados por el médico de la familia. Pero cuando existen factores agravantes o condiciones que reducen la capacidad del sistema inmune del paciente, como hemos mencionado aquellos factores al inicio del programa, diabéticos descompensados, alcohólicos, desnutridos, personas con enfermedades crónicas, que siempre tienen una reacción muy limitada ante estos procesos, lógicamente el tratamiento debe ser mucho más intenso y casi siempre en el medio hospitalario. O sea, son pacientes que se ingresan cuando hay sospecha de que no pueden evolucionar bien. Cuando la neumonía evoluciona bien, en cuestión de unos días, el paciente se recupera sin apenas tener ningún tipo de secuela. Pero si esto no ocurre y no se toman las medidas para un buen tratamiento, la enfermedad puede complicarse y puede fallecer el paciente. Profesor, muchas personas cuando tienen un estado catarral comienzan por su cuenta a ingerir antibióticos para evitar una posible neumonía. ¿Este proceder es correcto? Por supuesto que no, Ney. La automedicación nunca trae buenos resultados y es como un juego al azar. O sea, puedes tener buenos resultados y puedes tener malos resultados. Por eso no es correcto. La mayoría de los estados gripales o catarrales son entidades generadas por virus, o sea, son causadas por virus que provocan estas patologías respiratorias. Los virus no son sensibles a los antibióticos, o sea, de ninguna manera un antibiótico va a acortar o a desaparecer un proceso viral y por eso no tiene ningún sentido. En cambio, en aquellas personas que tienen grandes riesgos de complicarse o distintas circunstancias que lo hacen muy frágiles ante la presencia de una neumonía, pues sí, cuando hay estados catarrales o gripales, se puede usar el antibiótico ante la inminencia de una complicación bacteriana. O sea, no es porque el catarro se convierte en una neumonía, sino porque los antibióticos no son necesarios en los cuadros catarrales. Para terminar, profesor, ¿tiene alguna relación la neumonía con la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis pulmonar es también una neumopatía inflamatoria, lo que está causada por un germen muy diferente a los que provocan las neumonías comunes, y es el bacilo de Koch o bacilo de la tuberculosis, que tiene una forma muy diferente de afectar el pulmón y que causa síntomas también muy diferentes, o sea, no tiene nada que ver. Una neumonía jamás se convierte en tuberculosis. Por muy mal cuidada que esté o por muy mal tratamiento que se haga, una neumonía bacteriana
lo que puede hacer es complicarse e incluso llevar a la muerte, pero no se convierte nunca en una tuberculosis. Por eso es tan importante para la familia que cuando se tiene un caso en el cual se sospeche una enfermedad respiratoria de cierta envergadura, antes de usar algún medicamento de manera empírica, pues el paciente debe ser visto por el médico para que el profesional lo analice, lo estudie, lo examine y determine finalmente cuál es el proceso respiratorio que lo afecta y aplicar el tratamiento correcto. Eso es muy importante. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender temas médicos aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.